Hola, ¿cómo estás? Hoy te quiero presentar un tema fascinante, algo que a mí me alucinó en el año 2006 cuando yo supe que existían este tipo de reacciones frente a los alimentos y cuando decidí probar, mi vida cambió. Entonces, quiero compartirte contigo para que tú aprendas, para que tú puedas usar y también tener un cambio fantástico. Pero además, si tú eres profesional de la salud, puedas aprender de este tema y aplicarlo en tus pacientes. Ese es como el principal foco de esta presentación. Entonces, ahí vamos. Mi nombre es Andrea Chicurel y yo estudié bioquímica y después un magíster en nutrición, principalmente para arreglarme yo. Esa es la verdad. Bueno, es lo que quedó nomás. Y llevo ya casi 20 años haciendo lo que les voy a presentar, que son tratamientos para controlar alergias alimentarias. Y para eso fundé dos empresas, Nutrición Inteligente y Nico. Ambas se han dedicado a mejorar la nutrición de las personas en estos años de distintas maneras cada una, pero ambas tienen esa filosofía. Y entonces, perdón, les voy a hablar de estas reacciones que se llaman las alergias IgE versus las no IgE, que también se les llaman sensibilidades. Entonces, les quiero hacer un preámbulo de este tema porque quizás no están, ustedes dicen, bueno, ¿qué tengo que ver yo con alergias alimentarias si eso yo no soy inmunólogo o no soy alergista, no sé, pediatra, por último, ¿cómo se llama esto? Broncopulmonar. Pero aquí es lo que les quiero dejar la inquietud, ¿ya? De este tema que es cómo los alimentos influyen en enfermedades que son mucho más globales, como vamos a hablar ahora, que son enfermedades crónicas que van en aumento. Y una de esas enfermedades que en los últimos años ha tenido un crecimiento exponencial son las enfermedades autoinmunes. Este es un estudio ya que se hizo el año 2023 y en este estudio se muestra cómo ha aumentado la incidencia, o sea, los casos nuevos de enfermedades autoinmunes a nivel del mundo. Esto es una revisión bibliográfica, ¿ya? Y esto muestra que incluso es más alta que la prevalencia. ¿Qué quiere decir eso? Que en los próximos años vamos a estar desbordados por este tipo de enfermedades, ¿ya? Aquí están todas las enfermedades autoinmunes, a pesar de que la genética no ha cambiado. Por ahí hay algunos que le echan la culpa a la genética. ¿Y a qué se le atribuye principalmente este aumento? Al factor ambiental. Y en ese sentido, obviamente, la alimentación es muy impactante. Entonces, ahora vamos a ver cómo lo relacionamos. ¿Y qué pasa en Chile? En Chile, el auge de las enfermedades autoinmunes también ha sido un incremento espantoso, porque digo espantoso porque son enfermedades muy complejas, con muy malos resultados y que a lo largo del tiempo van agravándose, ¿ya? Eh, Obviamente la que más se relaciona con la alimentación, si no es la única, es la enfermedad celíaca. Y si bien es cierto, en el año 2000 se estimaba la prevalencia de cerca de 15.000 personas, hubo cambios en este periodo que hicieron que se pudieran diagnosticar mejor a las personas y eso ya provocó un tremendo salto, ¿cierto? Sin embargo, desde el año 2010 al año 2025 se ha duplicado y se estima que cerca del 1,3% de la población tienen enfermedad celíaca, lo que corresponde a más de 220.000 personas.
Estamos hablando del doble de lo que se creía antiguamente, ¿ya? ¿Y qué pasa con otras enfermedades como también ligadas indirectamente a la alimentación? La enfermedad inflamatoria intestinal, por ejemplo, también hay cambios que han ocurrido a lo largo del tiempo. Sin embargo, estamos hablando de que en el año 2010, o sea, hace solo 15 años atrás, eran del orden de 8.500 casos lo que se estimaba, y sin embargo hoy en día estamos cerca de los 24.000 casos en Chile, y eso es gracias también al registro del GES en el año 2019. La esclerosis múltiple no se queda atrás. En el año 2010 se estimaba una prevalencia de 7 por 1000, hoy en día es de 13,5. También está cubierta por el GES. En el caso de la tiroiditis de Hashimoto, eso ya es una prevalencia muy alta, ¿ya? Que también tuvo que ver con un mayor tamizaje, control en el diagnóstico. Sin embargo, estamos hablando de más de 2.800.000 personas diagnosticadas y estimadas con tiroiditis de Hashimoto, ¿ya? En el caso del Hashimoto, es una enfermedad que, si bien es cierto, es devastadora. Muchas veces la persona simplemente tomando Eutirox o levotiroxina mejora, ¿cierto? Mejora sus síntomas. Entonces, pero en todas estas enfermedades, si bien es cierto, hay tratamientos que han ido funcionando más o menos, todas tienen un origen común, que es la autoinmunidad. Y ese problema no se ha resuelto. ¿Qué está causando esta enfermedad? Salvo la enfermedad celíaca, todavía no se sabe. Y por último, la artritis reumatoide, que es una enfermedad bastante invalidante, por lo mismo igual que la esclerosis múltiple. Y también vemos otra vez este salto de 77.000 casos en el año 2010 a 120.000. O sea, eso quiere decir que el sistema de salud no va a dar abasto. Y lo peor de todo, que es lo que yo veo a diario, son personas que aun cuando están en tratamientos a veces súper sofisticados y caros, la enfermedad sigue avanzando. ¿Por qué? Porque en todos estos casos hay un origen inmunológico, sin embargo, no se sabe por qué hay algo autoinmune, ¿ya? Y aquí yo no les voy a hablar de todas las enfermedades inmunológicas, ¿ya? Que son muchísimas, pero les quise traer un resumen de las que tienen mayor impacto en salud, porque también los costos son altísimos, ¿ya? Entonces, vamos a hablar un poquito más de esto, de la enfermedad celíaca. Es muy breve lo que les voy a contar, porque podría estar hablando otro tanto sobre la misma enfermedad celíaca, ¿cierto? Pero básicamente es una afección autoinmune multisistémica, ¿ya? Está provocada por el gluten, ¿ya? Y tiene en el tejido que se destruye es el revestimiento del intestino delgado, ¿ya? Por lo tanto, como el intestino delgado está implicado en la nutrición, porque ahí es donde se absorben los nutrientes y donde se seleccionan el paso de nutrientes específicos y no dejar pasar cosas dañinas para el organismo, claramente el que el intestino se destruya tiene un impacto en salud altísimo, ¿cierto? Eh, Sin embargo, se sabe que el gluten es una de las proteínas desencadenantes, pero no se conoce con certeza todo el mecanismo, ¿ya? Ahora, los síntomas son diarrea, obviamente, pérdida de peso por una mala absorción y por lo mismo también mucha anemia. Pero también en el último tiempo se ha venido escuchando, por suerte, ya, de que hay otros síntomas extradigestivos, como anemia severa, ¿cierto? Dermatitis, abortos, o sea, hay causa de infertilidad y de neuropatía. Y además, la enfermedad celíaca se asocia a otras enfermedades autoinmunes. Entonces, que una persona sea celíaca y que tenga una segunda enfermedad autoinmune es bastante común. El tratamiento, la única solución es una dieta sin gluten, ¿ya?
Ahora, curiosamente, aquí viene el diagnóstico, ¿ya? ¿Qué es lo que se hace para diagnosticar la enfermedad celíaca? Y aquí pónganme bastante atención porque se van a dar cuenta de la paradoja de esto. Resulta que los exámenes que se usan para medir la enfermedad celíaca, inicialmente cuando se sospecha por la clínica, se hacen y se miden anticuerpos anti-endomicio y antitransglutaminasa. O sea, dos proteínas que son parte de la estructura y del metabolismo en el intestino delgado. Pero no, y bueno, y también se mide IgA total. Ese me faltó en esa lámina, pero, aunque son indirectos, pero no se mide reacción frente al gluten, no se miden anticuerpos frente al gluten. Y eso es algo bastante curioso porque esperen un segundo que me salió un mensaje. Ahí. Es bastante curioso porque si es una enfermedad que está relacionada con el gluten, ¿por qué no se pide el gluten? Y además el tratamiento se hace sacándole el gluten, ¿ya? Pero no se mide el gluten en ningún momento, ¿ya? Por ahí, algunas veces se mide algo que es la gliadina, que a todo esto es en realidad lo que causa el problema, que es a su vez derivado del gluten, por si acaso, ¿ya? Entonces, una vez que si estos exámenes salen positivos, entonces la confirmación de la enfermedad se hace con una biopsia. Por ende, si el intestino está dañado o no está dañado, ¿ya? Y ahí hay una clasificación, se ve qué tan atrofiada está la vellosidad, pero vuelvo a insistir, nunca se mide el gluten. Y por otro lado, hay una predisposición genética, se sabe, para tener esta enfermedad, y ahí hay marcadores que son los HLA, de Q2 y de Q8, ¿ya? Que están presentes en el 95%, hay una tipología particular en estos marcadores, que está presente en el 95% de los pacientes. Pero hay una cosa curiosa, que si bien es cierto, sirve para descartar, porque si no tiene estos genes, es un 99% probable de que no tenga la enfermedad celíaca. Sin embargo, hay un porcentaje bastante alto de la población que tiene los marcadores positivos y no presenta la enfermedad, ¿ya? Entonces, ¿qué les quiero decir con eso? Para recordar, los estudios genéticos lo que miden es una predisposición a tener un problema de salud, pero no significa que lo tenga en ese momento. Hoy en día, muchas veces si sale positivo, ¿se acuerdan que yo les hablé que era cerca de un 10%, perdón, de un 1% de la población celíaca? Eso corresponde más o menos a que hay 2/3 más, o sea, serían cerca de un 3% entonces en la población, aproximadamente, que tienen los genes, pero que no han manifestado todavía la enfermedad, ¿ya? Entonces, esto es una predisposición genética, pero no es un diagnóstico de la enfermedad. Yo lo digo porque hay exámenes por ahí que andan circulando que los muestran como algo categórico, ¿ya? Ahora, vuelvo a insistir, ¿ya? Se evaluó el daño en el intestino porque es una enfermedad autoinmune de destrucción del intestino, ¿cierto? ¿Estamos claros hasta ahí? Ahora les voy a mostrar de otra enfermedad que está muy directamente relacionada con la alimentación y el síntoma inmune. Y este también lo estamos escuchando, como todas las otras enfermedades, cada día más. Si bien es cierto, aquí no hay una autoinmunidad, es otro mecanismo, es algo que está muy, muy escuchado hoy en día, ¿ya? Que está esto de la alergia a la proteína de la leche de vaca. Y aquí vamos a introducir el término alergia, que lo vamos a desglosar un poquito más adelante. Pero nuevamente, ¿cómo se diagnostica esta alergia? Principalmente porque el bebé ya tiene, generalmente es un bebé el que se le diagnostica esto, ¿cierto? Empieza a tener síntomas digestivos, vómitos explosivos, diarreas fulminantes y entonces a veces también tienen manifestaciones en la piel, ¿ya?
Entonces, aquí lo que vemos es que el diagnóstico se hace por estas metodologías. Se miden anticuerpos IgE, se miden anticuerpos, perdón, no se mide solamente IgE, y ya les adelanto que la mayoría de las veces salen negativos, y se miden anticuerpos indirectos y qué sé yo, pero nuevamente nunca se mide la anticuerpos o reacción o alergia a la leche, a las proteínas de la leche. Esto es lo curioso porque se hace un diagnóstico que es específico como alergia a la proteína de la leche de vaca y nunca se mide la proteína de la leche de vaca, ¿ya? En este caso, el mecanismo de la alergia a la proteína de leche de vaca es una respuesta del tipo alérgica, que como vamos a ver ahora en más detalle, ya son del tipo, generalmente es mixto, ¿ya? Entonces ahora lo vamos a ver, quiere decir que participan anticuerpos específicos y hay una respuesta celular. Pero lo que yo les quiero mostrar aquí es que muchas veces el diagnóstico es muy difícil de hacer, entonces se va haciendo por prueba y error. Entonces, casi siempre se van usando las dietas de eliminación para ir evaluando. Y lamentablemente a algunas personas les funciona, a otros no. Y muchas veces este diagnóstico se hace en guaguitas bebés al pecho, pecho materno, exclusivo inclusive, que en realidad no están teniendo una reacción propiamente el bebé a la proteína de la leche de vaca, sino que es altamente probable que sea la mamá la que está reaccionando a algo y esas inmunoglobulinas se las está transmitiendo al bebé y por eso está reaccionando. Esto es un tema bastante controvertido, pero lo he visto a lo largo del tiempo que me llevo viendo pacientes, que es curioso que hagan un diagnóstico de alergia a la proteína de leche de vaca en un bebé que está al pecho porque la mamá no es una vaca. Pero como les digo, nunca evalúan la proteína de la leche de vaca y por lo mismo muchas veces cuando dejan de tomar pecho y empiezan con la alimentación complementaria o ya cuando definitivamente le sacan el pecho, muchas bobitas mejoran. Entonces, ¿qué es lo que muchas veces probando en este camino ya se hace este test de parche? ¿Ya? Y ese test de parche no está diagnosticado, o sea, no está recomendado para hacer este tipo de tratamiento. Entonces, en realidad, por lo general, solamente se hace por prueba y error. Pero se van haciendo para llegar a diagnosticar en realidad una enfermedad inflamatoria, ¿ya? En el intestino, en este caso en un bebé, se le miden marcadores como las IgE específicas, acuérdense que se llama alergia, ¿ya? Y se miden inflamación de la mucosa, o sea, nuevamente, a lo mismo que la enfermedad celíaca, de forma indirecta, ¿ya? En el caso de las IgE, ahí sí se hace en forma específica a las proteínas de la leche. Sin embargo, muchas veces la respuesta es negativa. No hay anticuerpos para las proteínas de la leche. Y ahí el profesional se queda en un signo de interrogación y no sabe cómo resolver esa situación, ¿ya? Obviamente, si sale positivo, tenemos el diagnóstico, ¿cierto? Pero lo más típico es que se mide la calprotectina, sangre oculta o simplemente se hacen por la sintomatología, ¿ya? Como les contaba, el test de parche no está recomendado para las reacciones de la alergia a la proteína de leche vaca, sin embargo puede orientar en algunas reacciones que son mixtas, ¿ya? Entonces, a pesar de que son enfermedades que tienen un tremendo impacto en las familias, porque eso significa un cambio de alimentación rotundo en el paciente afectado, pero que además se tiene que modificar toda la familia y sin embargo todavía no tenemos todas las herramientas para hacer esos diagnósticos, ¿ya? Y claro, en algunos casos funciona cuando se diagnostica una enfermedad celíaca, la persona obviamente mejora con una dieta sin gluten. El gran problema está,
y ahora se los quiero comentar adelantándome, a todos aquellos pacientes que no son ni celíacos y que no responden frente a estos cambios de dieta, ¿ya? ¿Y por qué estamos tan atrasados, por decirlo así, en este campo de la inmunología y de la nutrición? Principalmente porque en el año 1925 se determinó, ¿ya?, que se iban a considerar como alergias o reacciones del sistema inmune frente a los alimentos solamente las alergias clásicas y se dejaron fuera todas las otras, ¿ya? A pesar de que hubo muchos profesionales que reclamaron por esa arbitrariedad, eh, así se siguió haciendo casi hasta el día de hoy. Por ahí hay pocos profesionales que están más actualizados en estas guías más modernas de reacciones no IgE, ¿ya? Y obviamente en el caso de la autoinmunidad está principalmente relacionado con algo digestivo, pero como les contaba antes, ya ahora se está empezando a asociar ya la tiroiditis, la uveitis, problemas oculares de la piel asociados a temas pero además siempre lo asocian a enfermedad inflamatoria intestinal. Pero todavía como que no, salvo las gráficas que muestran la epidemiología, como que está todo separado todavía, ¿ya? Sin embargo, hay cada día más información en Estados Unidos, en Europa, en países más desarrollados, en Japón, en China, etc. Esta visión de estas reacciones inmunes no IgE. Y como ya se dan cuenta, he estado hablando todo el rato de estas reacciones inmunes, ya hablo de términos que a mí me gustaría ahora aclarar un poco para que se entienda un poquito de qué mide cada cosa, qué reacción está involucrada. Entonces, la más típica es la reacción que es la mediada por IgE, ¿ya? Y son reacciones inmediatas que se llevan a cabo por una serie celular del sistema inmune, que son los mastocitos, y son como se muestra ahí en la figura, como les llamo yo, una célula llena de bombitas tóxicas, ¿ya? Y los eosinófilos, y lo que hacen es liberar histamina, estas células. Obviamente, la histamina es altamente inflamatoria y este proceso, que es la alergia clásica o la hipersensibilidad tipo 1, ¿ya? Es una reacción súper violenta, súper exagerada y que tiene riesgo de una anafilaxia, por lo tanto, riesgo vital. Los alimentos más típicos en este tipo de reacciones son el huevo, el maní, los mariscos y el trigo. Miren aquí cómo vamos a empezar a cruzar cosas. Entonces, también hay alergia clásica al trigo, ¿ya? Después tenemos las que son por diferencia de las anteriores, o sea, las no IgE. Las no IgE tienen una respuesta celular del tipo TREX, que se llama, ¿ya? Donde hay una respuesta que es tardía, se demora horas o incluso puede ser al día siguiente, tampoco que días, pero en ambos casos las reacciones duran varios días, ¿ya? Pero esta se demora mucho más, entonces es mucho más difícil de identificar. Me faltó decir que las IgE, por suerte, son muy poco frecuentes. Ahora, las no IgE son a través de un mecanismo que se llama de inmunidad celular. Entonces, aquí es diferente porque están involucrados linfocitos T, ¿ya? Y la activación del complemento. Retengan eso, por favor. Y esto se asocia con enfermedades como la enterocolitis, inducida por alimentos, la proctocolitis, etcétera, que es la alergia a la proteína de la leche de la vaca, está dentro de esos mecanismos, ¿ya? De inmunidad celular. Aunque a veces en la alergia a la proteína de leche de vaca están también mixtas, a veces están de las dos, ¿ya? Que es la tercera forma de reacción inmunológica a alimentos cuando se combinan. Incluso se combina un cuarto tipo, o sea, un tipo 4, perdón, ¿ya? Que
está mezclado estas reacciones por histamina, mezclados con estas reacciones por medios celulares y activación del complemento, ¿ya? Aquí se clasifican enfermedades como la esofagitis, la gastritis, la gastroenteritis, que tienen siempre este apellido como la eosinofílica. Y como le digo, hay muchas otras que aparecen probablemente, o sea, que la gente tiene y que no se han asociado, porque, insisto, casi siempre se asocia alimentos solo a temas digestivos, ¿ya? Eh, por ahí aparece la dermatitis herpetiforme, el eczema. Y hay una cuarta mecanismo que es esta autoinmunidad, que ya lo estaba mencionando antes, que ese mecanismo va por otro lado, porque va también por células, ¿ya? Pero linfocitos T más moléculas del tipo inflamatorio, del tipo interferón gamma, ¿ya? Ahora, ahí hay un proceso diferente a las tipo 3, ¿ya? Donde, si bien es cierto, hay una reacción celular, el proceso es distinto, ¿ya? No me voy a meter ahí porque se nos va a ir alargando demasiado, ¿ya? Obviamente ahí está el ejemplo más clásico de la enfermedad celíaca. Entonces, dentro de las reacciones inmunes a alimentos, lo más típico que nosotros vamos a encontrar es la no IgE, ¿ya? La del tipo 3. Entonces, vamos a repasar aquí. La alergia igual, la alergia clásica es, como les contaba, un anticuerpo IgE, ¿ya? A la cual, el cual reacciona detectando un alérgeno, ¿ya? No sé si se alcanza a ver aquí en la diapositiva, pero el alérgeno que incluso pueden ser cosas del ambiente, ¿cierto? Pero estamos hablando en temas de alimentos por ahora, gatilla una reacción y se desgranulan estas células que liberan todas estas bombas tóxicas sumamente inflamatorias, ¿ya? Eh, Liberando histamina, ¿ya? Esa es la clásica alergia IgE. Y los típicos alérgenos comunes, como ya les nombraba, la leche, el maní, el huevo, el trigo, los pescados, los mariscos, la soya, ¿ya? Y lo más típico que se hace es el inmunocad o el prick test, ¿ya? Se pueden medir rápidamente en la piel, ¿cierto? Se pueden pinchar con el alérgeno y se mide el tamaño de la pápula, ¿cierto? Que es para ver la reacción inmunológica. Y por otro lado, también están estos anticuerpos específicos. Sin embargo, cuando se miden los anticuerpos específicos, nosotros solamente estamos constatando que hay anticuerpos, ¿ya? Para paréntesis, para poder hacer un diagnóstico de alergia, tiene que haber una reacción posterior, ¿ya? ¿Por qué lo digo? Porque el tener anticuerpos por sí solo no es una enfermedad. ¿Ya? Nosotros podemos tener anticuerpos IgE y no presentar una reacción alérgica, ¿ya? Eso se llama tolerancia, de hecho, ¿ya? Y entonces viene la segunda parte, una vez que nosotros sospechamos de ese alimento, hay que retirarlo durante al menos 2 semanas y luego hacer lo que se llama test de provocación oral, el TPO se llama, que obviamente en este caso sería bajo supervisión médica, para probar si es que efectivamente era alérgico a ese alimento. Porque sí, quizás se entiende, se subentiende, pero cuando nosotros le diagnosticamos a una persona reacciones alérgicas, y sobre todo en este caso que está en riesgo vital, la persona va a evitar ese alimento como de lugar y muchas veces eso restringe muchísimo la alimentación. Entonces la implicancia en costo, en calidad de vida y un montón de cosas, y en calidad nutricional, etcétera, son altamente impactantes. Entonces no es llegar y hacer diagnósticos porque sí, ¿ya? Y aquí vamos con mi favorita, que son las alergias no IgE, que para no hablar de alergia y que no se nos enrede más el panorama, ¿ya? Se les llama sensibilidad, ¿ya? Pero estamos hablando nuevamente de una reacción inmunológica. Como ya les había adelantado, esto tiene un mecanismo celular donde están envueltos linfocitos T
y citoquinas o citocinas. Algunos lo conocen la traducción de una forma u otra, ¿ya? La respuesta es tardía o retardada después de la ingesta y no hay liberación de histamina. Por eso, a un bebé que lo diagnosticamos con alergia a la proteína de la leche de la vaca, no sacamos nada con darle un antihistamínico, ¿ya? Ni tampoco a cualquier persona que tenga este tipo de reacción, porque no tiene nada que ver con ese mecanismo. Y el problema está en la terminología que se usa, porque como se habla de alergia, se piensa que es del tipo IgE, pero sin embargo, generalmente es de este otro tipo, salvo que tenga combinado. Los síntomas, y aquí es donde empieza el problema, empiezan a ser crónicos. Entonces empiezan a haber problemas digestivos, puede ser, pero generalmente no son tan violentos, sin embargo, terminan siendo crónicos, o diarrea crónica, o el famoso diagnóstico de colon irritable, gastritis, esofagitis, etcétera, ¿cierto? Y aquí sí empezamos a manifestar síntomas también neurológicos, ¿ya? Y de la piel. ¿Cómo se hace la evaluación? A través de lo que se llama el gold estándar es dieta de eliminación. Es una manera muy sofisticada de llamarle a pruebe, saque una cosa de la dieta y después prueba qué le pasa, ¿ya? El problema es que como son reacciones tardías y son del sistema inmune y no son necesariamente solo digestivas, ¿cómo vamos a evaluar? ¿Ya? Porque si nosotros tenemos una reacción a nivel vascular, por ejemplo, o de la articulación o de la piel, etcétera, no tenemos cómo saber que nos está haciendo mal. Y eso es lo que tiende a dejar como de lado todo este tipo de reacciones y minimizarlas. Cuando las personas se dan cuenta de esto, cuando hacen dietas por bajar de peso y sacan alimentos, que sacaron el gluten, la leche, los carbohidratos, los FODMAPs, van sacando cosas y o se dan cuenta porque ya esta reacción ha ido aumentando en el tiempo y ya les está dejando la escoba, ¿cierto? Entonces ahí ya han decidido probar y sacar este alimento y ya se han dado cuenta. Pero si no, es muy difícil de saber que hay algo que te está afectando. Los síntomas son simplemente problemas de cansancio, de déficit atencional, problemas para dormir, problemas en la piel, problemas digestivos, problemas articulares, musculares, etcétera, ¿ya? Y además, ¿cómo se llama esto? Son reacciones que son globalizadas, ¿cierto? Porque estamos hablando del sistema inmune. Entonces, aquí viene como el cuadrito de resumen, que las tipo IgE están relacionadas con la desgranulación de mastocitos y eosinófilos y hay una liberación de histamina, ¿ya? Los mastocitos son mucho más violentos que los eosinófilos, pero ambos están relacionados con la liberación de histamina, ¿ya? Y los síntomas son bastante molestos. Por el contrario, la tipo 3, como ya les contaba, es una reacción celular y es muy importante aquí que, y esa es la parte que vamos a ver más en detalle más adelante, es la activación del complemento. Tanto en las alergias IgE como en las no IgE, el tener anticuerpos por sí solo no es un diagnóstico de una reacción o una respuesta clínica, ¿ya? Entonces, aquí es clave la activación de el complemento. En el otro es la liberación de histamina, aquí el complemento. Entonces, aquí un cuadrito resumen que siempre lo muestro, la alergia clásica, la no IgE y la intolerancia, que no voy a hablar hoy día de eso, pero básicamente aquí les quiero mostrar a la última columna. Aquí esto es un resumen de lo que ya hemos hablado, ¿cierto? Me faltó una cosa importante. En las alergias clásicas, una dosis muy mínima hace que la reacción sea muy violenta, versus en las alergias no IgE, que a veces son más sensibles, pero generalmente no, y tienen un umbral de tolerancia al igual que la intolerancia, ¿ya?
Entonces, aquí lo curioso es que aquí aparece la alergia clásica. Perdón, que quise mostrar aquí que el trigo y o el gluten puede tener reacción en los por los tres mecanismos. Y eso es lo que hace tan complicado y por eso probablemente mucha gente sacando el pan y dejando de comer gluten se siente tan bien. Pero no es que simplemente sea moda. Lo que no sabemos es cuál es el mecanismo más implicado en cada persona, ¿cierto? Por lo general, la alergia al trigo solamente se da en gente que cultiva trigo o que amasa o trabaja con trigo. Los otros tienen más que ver con el consumo, ¿ya? Y hemos hablado todo este rato de las inmunoglobulinas, pero quise traerles aquí un repaso de qué es una inmunoglobulina. Es una proteína del sistema inmune que en esta zona de aquí, que es como una Y, es capaz de ser súper específica a la hora de detectar al enemigo, ¿ya? Son los llamados anticuerpos. Entonces, el anticuerpo es la inmunoglobulina, ¿ya? Que la produce el sistema inmune y normalmente está diseñada para neutralizar objetos extraños, ¿ya? Aquí tenemos varias subclases, pero la más común es la IgG, que tiene una particularidad, pero que cruza la placenta, pero esta inmunoglobulina está pensada principalmente, su función más importante es para atacar virus y bacterias. Las IgA protegen las mucosas y la IgM es la que se produce después de infecciones agudas, virales, por ejemplo. Y la IgE está relacionada con las alergias, como ya les contaba, y bueno, también parásitos. En general en Chile no hay muchos parásitos, a pesar de que se están como hablando a veces en las redes como moda, ¿ya? Y el otro, bueno, es menos común y se conoce menos, ¿ya? Pero ahora les voy a hablar de la IgG, porque es la que está más implicada en estos mecanismos que les quiero comentar con respecto, que hemos estado hablando con respecto a los alimentos. Entonces, la IgG es la inmunoglobulina, el anticuerpo encargado de la defensa inmunitaria adaptativa, ¿ya? Entonces está encargada de bloquear virus y bacterias y por eso es el sistema de vacunas. El sistema de vacunas es que yo me inyecto a través de las vacunas, ¿cierto? Partículas de los virus, de las bacterias y mi cuerpo va a desarrollar estos anticuerpos para que cuando se exponga haya una reacción explosiva de vuelta, ¿cierto? Entonces esto va a conferir una protección a largo plazo, ¿cierto? Y tiene una característica que es muy bonita porque se transmite de la madre al hijo. Y ahí viene esto que les contaba yo, que es muy común, de que la madre es la que tiene la reacción y obviamente el hijo sale como madre de tigre, nace rayado, ¿cierto? El hijo es el que empieza a sentir las manifestaciones, sin embargo, es la mamá, lo que pasa es que muchas veces la mamá no cree o nadie le ha dicho que es ella la que tiene las alergias o las reacciones, las sensibilidades, vamos a hablar así para que se entienda mejor, las reacciones estas no IgE, estas sensibilidades, pero como no sabe, lo único que sabe es que se siente mal, que tiene mala digestión, que está cansada, etcétera. Siempre los síntomas, ¿cierto? Entonces, no lo relaciona, pero nosotros, las madres, les hemos ido transmitiendo a nuestros hijos a través de la placenta estos anticuerpos. Entonces, sin embargo, esto era como el papel clásico que se conocía de los anticuerpos IgG, encargados de combatir virus y bacterias, ¿ya? Sin embargo, hoy en día se sabe que es mucho más completo que simplemente atacar virus y bacterias, sino que están relacionados con todo lo que es la homeostasis y la mayoría de las enfermedades, ya que son reguladoras de la inflamación, están también regulando la apoptosis tumoral, porque son marcadores de células tumorales, están relacionados con esto que se llaman, hoy en día se están usando como anticuerpos monoclonales, son respuestas que se le llaman inmunomoduladores, ¿cierto? Porque justamente los IgG tienen una vida media de 21 días, entonces
se pueden hacer como unos mutantes de estos anticuerpos para que respondan y actúen neutralizando tejidos dañados, ¿ya? Y en la autoinmunidad también están relacionados los IgG. Por eso es que yo desde el comienzo partí hablando de la autoinmunidad, porque quizás ustedes decían, bueno, ¿qué tiene que ver la alergia o los alimentos, mejor dicho, con la autoinmunidad? Bueno, aquí está la razón. En el caso de las autoinmunidades del tipo 2 y del tipo 3, el tipo 2 no se los nombré, pero están relacionados con lectina, que ya vamos a hablar en otro momento. Y la tipo 3 es la celular, acuérdense, ¿ya? La celular que están relacionadas con las alergias no IgE, ¿ya? Por lo tanto, estamos hablando de las no IgE, serían IgG porque están relacionadas con respuestas mediadas por células. No lo dije tan en detalle, pero hay subclases, ya les voy a hablar de qué es lo que no dije en detalle, pero hay 4 subtipos de anticuerpos IgG, o sea, ven que esto se va complejizando. La más común es la Ig1 y como que se les va asociando la todoterreno porque está implicado en todos los mecanismos, está la Ig1. La Ig2 es casi exclusivamente microbiana, ya que detecta la estructura de los polisacáridos, de LPS, los lipopolisacáridos. Está relacionado con una respuesta proinflamatoria y en ambos casos, la Ig1 y la Ig3, tiene que haber una asociación con el complemento. De hecho, la Ig3 es la que activa más potentemente el complemento, pero tiene una vida media corta, ¿ya? Y la Ig4 es bastante particular porque la Ig4 se empieza a producir, es un bloqueador, es al revés, porque la Ig4 en vez de producir inflamación, es una respuesta como antiinflamatoria, ¿ya? Y esto generalmente se produce cuando el cuerpo empieza a dejar de reaccionar a las IgE. Si una persona tiene una alergia a IgE y empieza a consumir ese alimento en bajas dosis, y eso hay terapias inmunes que lo hacen, eso es lo que dice aquí, relevante en la tolerancia alimentaria y en la inmunoterapia, es porque se va adaptando la persona, ¿cierto? Y los anticuerpos IgE se van transformando, por decirlo así, o empieza a aparecer, el cuerpo empieza a bajar la producción de IgE y empiezan a aparecer estos IgG4. Y justamente los IgG4 están asociados a que no haya reacción clínica, ¿ya? O sea, a que lo detecte como algo propio, como algo natural, como algo sano. De hecho, está muy relacionado con los alimentos, ¿ya? Entonces, justamente se le conoce como un marcador de tolerancia, ¿ya? Generalmente esto es un mecanismo para tolerar alimentos, como les contaba, y las células T reguladoras, bueno, esto ya se los mencioné, me adelanté a la diapositiva, ¿ya? Entonces, tener niveles altos de IgG4 frente a alimentos como el huevo o la leche indica que el paciente está expuesto a esto, pero que además es tolerante a dichos alimentos, o sea, no le causa una reacción clínica. Y esto es muy importante para lo que les voy a contar ahora. Tenemos bastante tema, como se pueden dar cuenta. Por último, tenemos el complemento, donde hay 3 vías de activación, la vía clásica, la vía de las lectinas y la vía alternativa, ¿ya? La más importante por ahora, vamos a quedarnos con la vía clásica, ¿ya? Y ahí hay una serie de letras, C1, C2, ¿verdad? Pero al final, lo que nos importa es que en todo este proceso, al final lo que queda es este fragmento que se llama C3D. Son siglas, ¿cierto? Pero este C3D va a ser un marcador que, perdón, el complemento está relacionado con los anticuerpos IgG, ¿ya? Y este marcador C3D se queda pegado, ¿ya? Al anticuerpo IgG una vez que ha habido una reacción inflamatoria. Entonces, hay un alérgeno, se producen reacciones IgG, el cuerpo se activa el complemento, empieza a destruir el alérgeno
y después tiene que diluirse, ¿cierto? Esta reacción inflamatoria, desaparecer, pero queda este vestigio de esta reacción. Y ese vestigio de la reacción es este C3D, bastante complejo, ¿ya? Entonces, esta enlace, esta asociación entre el anticuerpo IgG y este fragmento C3D es lo que se llama en química orgánica, es un enlace covalente, o sea, no se sale con nada, ¿ya? Por lo tanto, es muy estable y por lo tanto es el sello de que hubo una reacción inflamatoria, ¿ya? Entonces, aquí viene la historia. ¿Qué pasa? Que nosotros tenemos el intestino que debería ser súper selectivo a la hora de dejar pasar alimentos y si llega a pasar debe detectarlos como alimentos y no destruir. Sin embargo, se empieza a confundir cuando hay un intestino permeable, ¿ya? Y eso es la asociación, volviendo al inicio, de probablemente la causa de esta explosión en las enfermedades de origen inmune, dada la exposición a tantas sustancias químicas, tanto estrés, tantos microorganismos diversos, también por los viajes, el estilo de vida, etcétera, a los que estamos expuestos hoy, que están haciendo que nuestro intestino sea más permeable y por lo tanto estemos reaccionando frente a, ¿cómo se llama esto?, alimentos de forma adversa, ¿ya? Entonces, este intestino permeable se puede medir y está relacionado a través de la sonolina, que ya he hablado en otros videos, así que se pueden meter por allá, ¿ya? Pero solamente vamos a hacer como un paneo general. Es una proteína que se produce en el intestino que lo que hace es abrir la barrera intestinal, perdón, los enlaces entre las células, pero también actúa en la barrera hematoencefálica y pulmonar, por ende aumenta la permeabilidad de estos dos órganos y por lo tanto también de alergias, ¿ya? En resumen, si quieren, se saltan toda la presentación y se quedan con esto. Este es el resumen. Hay alimentos que traspasan la barrera intestinal, el sistema inmune los detecta, empieza a fabricar anticuerpos una vez que se expone al ingrediente. Acuérdense que estos IgG a veces vienen de la madre, por eso que también está relacionado con inmunidad innata. Y estos complejos activan el complemento hace toda la cascada inflamatoria, se depositan en articulaciones, en la piel, en el sistema nervioso, provocan síntomas inflamatorios en todo el organismo y esto libera citoquinas inflamatorias y ahí hay un daño estructural. ¿Se fijan? Es una cascada. Y ahí tenemos las enfermedades que con el tiempo se pueden hacer crónicas o autoinmunes, ¿ya? ¿Qué es lo que hace el examen FIT? Justamente detecta esta asociación del anticuerpo IgG con este pedacito C3D para darle el sello de que efectivamente hay una reacción inflamatoria asociada, ¿ya? Recuerden, la presencia de anticuerpos IgG por sí solo no son, a lo mismo que el IgE, no permiten hacer un diagnóstico. Entonces, hay muchos test de IgG que van a medir hasta 400 alimentos, no sé de dónde sacan tanto, pero hasta 400 alimentos, y eso va a terminar midiendo muchos falsos positivos, porque en esos paneles se incluye también la IgG4, ¿ya? Y esa IgG4, sobre todo en alimentos, está altamente prevalente, justamente está midiendo que no están los anticuerpos, pero no que hay una reacción frente a eso, ¿ya? Más encima, estos test IgG no están como estandarizados, ni hay una correlación científica con síntomas clínicos y por eso ha sido tan controvertido en los médicos, ¿ya? Y por ende aparecen muchos falsos positivos y al retirarlo de la alimentación nos genera un riesgo de malnutrición. Por eso yo me enamoré de este examen, porque este examen permite medir la reacción inflamatoria frente a los alimentos, permite medir la in vitro, por decirlo así, la reacción que está ocurriendo a nivel de los tejidos y mide también reacciones innatas, ¿ya? Porque el otro tipo de examen
no mide reacciones innatas. Los resultados son de fácil lectura, donde cada barrita es un alimento y la altura y el color indican el nivel de reacción, pero además ya la maravilla de esto es que además me evalúa el intestino. Entonces me va a medir la inflamación real y además me va a medir el intestino, que es la clave, porque si nosotros recuperamos el intestino, la persona va a dejar de ser tan sensible a los alimentos. Por lo tanto, tenemos una reducción de falsos positivos, tenemos una inmunidad innata que podemos medir y más encima tenemos este marcador, este sello que es el C3D, que es el marcador de esta recurrencia y activación en el tiempo. Así que ahí está la presentación y aquí las dudas, porque muchas personas me preguntan por qué no aparece tan frecuente el gluten o la leche o las proteínas de la leche, y eso es simplemente porque, como les digo, esto mide inflamación. Entonces, si bien es cierto, nosotros estamos expuestos permanentemente a estos ingredientes, por ende, es probable que salgan en otro tipo de test como positivos. Cuando nosotros los medimos con este examen, solamente van a salir positivos los que son positivos. Así que muchas gracias, ahí están mis datos y cualquier cosa me pueden contactar. Espero que no se hayan enredado tanto y yo sé que es súper difícil, traté de simplificarlo, pero si lo van viendo por partes, lo pueden entender mejor y espero sus dudas, sus comentarios para poder seguir haciendo más videos y poder ir ampliando esta información. Que tengan muy buen día.